Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 19 de abril del año 2006 estamos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Impacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les hablo de Leopoldo Espaillat, Anita. Para llevar adelante este programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional de los temas económicos y políticos. El país sigue apagado, pero tenemos ahora un anuncio oficial que hace la Comisión de Renegociación de los Contratos del Sector Eléctrico. Hace un comunicado que dice: la Comisión de Renegociación de Contratos designada por el excelentísimo señor Presidente de la República ha concluido un estudio donde se demuestra que los precios de la energía que los generadores firmantes del Acuerdo de Madrid y las generadoras Smith & Enron y Cogentrix aplican a las empresas distribuidoras de electricidad están significativamente por encima de los niveles que se consideran razonables. ¿Te están oyendo? En efecto, si se parte del criterio de que un nivel de precio de venta de energía se considera razonable cuando refleja los costos reales de producción y por ello se obtiene un beneficio acorde con los estándares internacionales en la materia y se hace la comparación con los resultados del estudio, puede verse fácilmente que eso no ocurre en el mercado eléctrico de la República Dominicana. Y lo que es peor, a medida que se incrementan los precios internacionales de los combustibles, aumenta la proporción de beneficios de los generadores. Ya le hemos dicho a ustedes una y otra vez que el problema eléctrico está en la generación. Lo sabe el presidente de la República porque cuando tomó posesión nueva vez en agosto del año antepasado ya había admitido en su discurso que eso era lo primero que había que hacer, revisar los contratos de la generación y los llamados IPPs. Dice acá: en razón de que esta situación incide negativamente en los precios de la energía que consume la población dominicana y en el déficit financiero corriente del sector eléctrico, el gobierno ha establecido dentro de sus objetivos para la recuperación de dicho sector la renegociación de los contratos del Acuerdo de Madrid de Smith & Enron y de Cogentrix. Con los fines de lograr este objetivo se convoca y se hace aquí una lista: empresa generadora de electricidad Jaina S.A., Eje Jaina, empresa generadora de electricidad Itabo S.A., Eje Itabo, Unión Fenosa, que es la propietaria generadora Palamar a La Vega S.A. Esas plantitas se las apropió Unión Fenosa, sentada en una empresa mixta donde el Estado tenía un 50% de las acciones, usando un crédito del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha venido apoyando el asalto a mano armada de la economía de los países latinoamericanos, es decir, la economía estatal de los países latinoamericanos, de parte de estos piratas internacionales que no han pasado por el sedazo de ninguna de sus representaciones diplomáticas, como lo atestiguan las expresiones de la señora Elena Brineman, la encargada directora de la USAID en la República Dominicana, que ha dicho que la corrupción imperante en el país no ha permitido que entren aquí al país, a la República Dominicana, los empresarios serios. Luego, por deducción lógica, todos los que tenemos acá son unos sinvergüenzas que no debieron haber entrado y que debieron haber sido pasados hace rato por un tribunal internacional si fuera necesario. De todas maneras, están citados la Compañía de Electricidad de Puerto Plata, la Dominican Power Partners, la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, la Smith Enron Cogeneration Limited Partnership, AES Andrés y Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, para junto a esta Comisión de Renegociación de Contratos efectuar los cambios necesarios en las fórmulas de pago establecidas de manera que puedan ser ajustadas a las normas técnicas generalmente aceptables en la industria eléctrica internacional en lo referente a componentes de combustible, cargo por capacidad, ajuste de la potencia contratada y costo de operación y mantenimiento. Y si no están de acuerdo, el gobierno tiene la obligación de hacer uso de la ley
y dejarse de darle vueltas al problema y ponerle las pegas al cuarto a esta gente que lo que ha venido es a asaltar a la población dominicana. Esa es una situación insostenible. Y ahora, como lo dice muy bien ese comunicado, aprovechando el disparo que se ha producido artificialmente de los precios del petróleo, y decimos artificialmente, y realmente es doblemente artificial. Es artificial porque se está inyectando con situaciones de tensión internacional que le está alimentando la Casa Blanca de Washington, cuyo incumbente está ligado a intereses petroleros, el presidente de los Estados Unidos. No estamos diciendo nada que esté fuera del conocimiento de la generalidad de los norteamericanos, aunque muchos latinoamericanos no lo saben. Pero la familia Bush ha estado tradicionalmente ligada con el petróleo, incluso estuvo asociada con la familia Bin Laden en asuntos petroleros. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, pero hubo 2 accidentes de aviación en donde murió el patriarca de la familia Bin Laden en un accidente en los Estados Unidos, en su avión, y después murió el hijo mayor en otro accidente similar. El resultado de todo eso es que tenemos ahí lo que llamó un ex jefe de la CIA el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues ojalá que eso no pase de un vaticinio equivocado, porque el mundo no está preparado para aceptar una Tercera Guerra Mundial, ni tampoco lo están los generales de los Estados Unidos, que por eso están aplicándole presión a Rumsfeld, que es el responsable ahora, como para rayos, de todas las culpas que son realmente en última instancia responsabilidad del presidente de los Estados Unidos, porque como todos los presidentes, igual que el dominicano, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y además en última instancia responsable de todo lo que hace su aparato de gobierno. Por eso le hemos dicho al presidente Leonel Fernández que él tiene que tener mucho cuidado con lo que hace su staff, porque él es en última instancia el responsable. De todas maneras, en el próximo punto tenemos que va a haber una cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Sistema Interamericano de Integración, de acuerdo a las declaraciones que dio el canciller dominicano, aclarando que la reunión de la OEA no iba a ser en La Romana. Entonces él lo que dijo fue que en La Romana del día 30 al 31 de mayo se iba a celebrar la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Sistema Interamericano de Integración. Parece que el presidente Bush tiene el propósito de venir por lo menos a esa reunión. Todavía no se ha confirmado si va a estar en la reunión de la Asamblea General de la OEA, que tendría efecto en la capital de la República del 4 al 6 de junio. En esa reunión de la Asamblea es que nosotros decimos que no se puede celebrar esa reunión sin poner un punto que le ponga a su vez el punto sobre la I a la intervención de organismos de la OEA para interferir en la soberanía de la República, haciendo injerencia en la soberanía de la República Dominicana en lo que concierne a la repatriación de los ilegales haitianos que tenemos en territorio dominicano, cumpliendo lo que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938. Mientras tanto, con la noticia del tema haitiano, ahora dice el presidente electo Preval anuncia ayuda de Cuba y Venezuela, y al mismo tiempo dice que va a hacer, que Haití entre a Petrocaribe. Preval está claro. Fíjense que cuando se citan los precios del petróleo, y ahí está, lo tenemos en el acápite económico, porque todos los periódicos se hacen eco de lo que es el escalamiento alarmante. Fíjense el titular de ayer tarde del Nacional, desde luego muy alarmista: petróleo a ritmo de misil para arriba, ¿verdad? Pero aquí teníamos acá, precio de crudo continúa hacia arriba, $71.68 el barril en Nueva York. Pero ese es el West Texas Intermediate, ese es el crudo más caro del mundo, el de los Estados Unidos, que se usa como referencia de los precios internos en Estados Unidos, pero resulta que ellos tienen una gasolina más barata que la nuestra.
teniendo el petróleo más caro del mundo que el West Texas Intermediate. Entonces, oigan esto. En un reportaje que salió en el Listín Diario el lunes 10, decía: combustibles compiten con ITEVI como mayores fuentes de ingreso en la República Dominicana, fuente de ingreso del gobierno, porque la distorsión que está patrocinada desde la Secretaría de Industria y Comercio ha hecho que los ingresos que el Estado tiene vía los impuestos directos que están aplicados a los combustibles, como por los ingresos extraordinarios en la refinería dominicana de petróleo, compite con el ITEVI, que es el impuesto a los consumidores de todo lo que nosotros consumimos, que ahora se ha generalizado a muchísimos productos. Pues ese asunto del precio del West Texas Intermediate, y recuerden que el periódico Hoy decía ayer: en República Dominicana la gasolina es más cara que en toda Centroamérica. Aquí todo eso es artificial, y en perjuicio de quién, pues del pueblo dominicano. Entonces, oigan esto. Haití está claro, dice que va a entrar a Petrocaribe, y aquí nosotros seguimos citando los precios internacionales del Brent, incluso en boca del propio presidente. Los datos que dio el presidente el otro día, cuando habló sobre petróleo, de que estaba sobre los $70, estaba citando los precios del Brent del Mar del Norte. Y nosotros traemos ese petróleo, presidente. No traemos ni siquiera el West Texas Intermediate. Nos nutrimos en el área del Caribe, pero entonces la Shell obstaculiza las operaciones con Petrocaribe. ¿Por qué no le dicen al país lo que cuesta el petróleo que se trae en el área del Caribe, sea de Venezuela, sea de México, sea de Colombia, y que digan de dónde se trae, para que no sigan indexando los precios internos con los precios del West Texas Intermediate? No sabemos hasta cuándo vamos a seguir repitiendo esto, para que el gobierno entienda que no puede seguir torciéndole el brazo al pueblo dominicano, porque eso va a durar hasta un día. Aquí tenemos que además, en el tema de Haití, ayer salió la información de que los trabajadores haitianos piden mejores condiciones y se están organizando como sindicalmente para presionar, porque ahora mismo están pidiendo los cafetaleros de Moca que le permitan una cuota mayor de importación de braceros haitianos. Pero mientras tanto vino hace un par de meses atrás el secretario de Agricultura de Puerto Rico a negociar con el secretario de Agricultura dominicano un acuerdo para mandar braceros dominicanos a recoger el café de Puerto Rico. Hágame usted el favor. Si eso no es el rumbo de la liquidación de la República Dominicana. Porque si se destruye la economía dominicana, se destruye la soberanía de la República. Entonces, andamos mal, porque no parece haber ni siquiera un consenso. No estoy hablando de gobierno, ni siquiera de partidos. Estoy hablando de sectores representativos de la sociedad dominicana, incluyendo empresarios, sindicatos o lo que sea. El pensamiento dominicano, o es que no pensamos. Aquí dice la prensa de hoy: más de 60,000 empleos se pierden en el Cibao. ¿Y ustedes saben por qué? Por las importaciones que están llegando por vía de Haití. Nada menos. Dice la página 16A del listing: más de 60,000 empleos perdidos en el Cibao. Dice: atribuyen el mayor desempleo al ingreso desde Haití de ropas y zapatos. Dice aquí: causa Elvis Herrera asegura que en la provincia de Duarte la situación es similar a la de Santiago, Moca y otros pueblos del Cibao. Dice aquí otra noticia: Miguel Reynoso afirma que la situación del sector textil y del calzado es difícil por la baja producción que tiene. Bueno, la baja producción no es tal, sino es la importación de seguro que ilegal, contrabandeada. Entonces uno se pregunta, entonces ¿qué? ¿No tenemos control de la frontera? ¿Cómo es entonces que tenemos contrabando en la frontera? Porque esos productos que entran y no pueden los productos dominicanos competir con lo que ingresa, es porque tienen que estar contrabandeados.
Entonces vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, siguiendo con la agenda de Haití, en la edición del lunes del periódico Listín Diario salió un editorial que no podemos pasar por alto ni dejar de reproducir. Se dice acá en el título: una nación yuxtapuesta sobre la otra. Aquí no estaremos ajenos a ese remolino, y de ahí que el tema de la presencia de ilegales haitianos en nuestro territorio significa un serio dolor de cabeza para las autoridades. Eso se refiere al texto. Vamos a leer lo que dice. Poco a poco, la sombra de Haití se hace más extensa en nuestro territorio, con la presencia de millares de desventurados ciudadanos de ese país que buscan aquí trabajo, casa, comida, ropa y salud. Esto es un proceso dinámico de yuxtaposición de una nación sobre otra, bajo el cual no puede descartarse la inoculación o implantación de valores y costumbres autóctonas de la nación que se ayunta, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. En otros tiempos asumió el carácter de una presencia impuesta por la fuerza invasora, desagradablemente absorbente, terriblemente duradera, pero ahora se manifiesta en otro sentido, en una época histórica distinta, cuya principal característica es precisamente la globalización que desdibuja fronteras y culturas. Nos impusieron eso y ahora Estados Unidos está enfrentado al mismo problema que le ha impuesto a otros países. La fuerza y la determinante influencia que tienen los inmigrantes hispanos y de otras latitudes en Estados Unidos se ha hecho visible como nunca antes en esa nación, a propósito de los planes para votar una ley que regule su presencia y que impida la llegada y el asiento de más ilegales en ella. Pero los inmigrantes también han hecho sentir su peso y sus derechos a la protesta en Francia y en cualquier otro país en los que se imponen regulaciones o leyes que les afectan. Aquí no estaremos ajenos a ese remolino, y de ahí que el tema de la presencia de ilegales haitianos en nuestro territorio significa un serio dolor de cabeza para las autoridades, que tienen que velar para que la yuxtaposición del oeste con el este no siga avanzando al ritmo y con las consecuencias que ya tiene sobre nosotros. Metafóricamente vista, es como el efecto que produce el helecho silvestre sobre un grande y grueso árbol, lo rodea desde el suelo, lo cubre copiosamente en un proceso ascendente y lo esteriliza o lo asfixia. Los Balcanes constituyen una referencia elocuente, y de hecho a ese anatema se refirió recientemente el presidente de la República cuando habló de evitar, en el caso dominico-haitiano, otra balcanización en el Caribe. Es tarea de nuestros historiadores, sociólogos, demógrafos y políticos examinar a profundidad lo que acontece en otras partes, el surgimiento de una fuerza propia autogenerada por las demandas y legítimas aspiraciones de los inmigrantes para proponer soluciones que de ninguna manera conlleven el atropello injusto de seres humanos que por lo general aportan sudor y energía, talento y destrezas para motorizar el desarrollo que otras naciones, envilecidas por discordias inútiles o entretenidas en minucias sin sentido, no han logrado por sus propios medios y recursos. Esa parte final nosotros la consideramos un poco ingenua o exprofesamente ingenua, porque en realidad ese no es el cuadro de la situación. Hay situaciones en donde el flujo sigue siendo motorizado por los efectos perniciosos de la economía neoliberal, de los programas que se nos han impuesto de apertura de nuestras economías, engendradores de pobreza, y esa pobreza es la que a su vez pues motoriza la migración. Pero hay casos muy específicos, y eso es lo que se refiere un trabajo que nosotros tradujimos y leímos acá, escrito por un norteamericano con relación al problema con México, y decía: México, pues con razón histórica, está reivindicando los territorios que le tomó en 1848 los Estados Unidos a México. Entonces, si esa es la situación, ya la migración mexicana hacia los Estados Unidos, que se dice que de los 12 millones de ilegales hay 40 millones de hispanos, no nos dieron la prensa, la publicación que leímos,
la proporción de mexicanos de esos 40 millones de hispanos. Pero hay que suponer que tiene que tener alguna proporcionalidad con la de los ilegales. Y en los 12 millones de ilegales que hay en Estados Unidos, el 56% es mexicano. Entonces decía ese trabajo que ya los mexicanos que están en Estados Unidos no venían exclusivamente huyendo del modelo económico de la pobreza que está impuesto en México, sino que además obedecía a un designio de política de reivindicación histórica. Y nosotros hicimos un paralelo y decíamos que si examinábamos la historia tal y como la escriben los haitianos con relación a la República Dominicana, ellos tienen derecho sobre el territorio de la parte este de la República. Y por eso siempre hablaron de una isla única, indivisible, y además se refieren en su constitución a la isla como la isla de Haití. Entonces, en un estamento de intelectuales, porque los de abajo, los que tienen hambre, los que tienen desesperación, y vienen a buscar las soluciones a sus problemas hacia acá de una manera intuitiva. Pero ahí hay gente que está haciendo un ejercicio intelectual del asunto. Y entonces estimulan esas necesidades primarias porque hay un designio de reivindicación de lo que Haití, de que esa intelectualidad haitiana considera que es una reivindicación histórica de Haití frente a una República Dominicana que se independizó después de 22 años de dominación de Haití, de esta parte de la isla. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, Y si, como hemos dicho ya en más de una oportunidad, si hay algo que un presidente dominicano no puede permitirse el lujo, es de equivocarse en el tema haitiano. Tenemos problemas en la UAS. No hubo solución. Las informaciones de hoy que se extiende el paro y los gremios que están allí, tanto de los profesores como de los empleados, ahora enfrentados con los estudiantes. Ahí se ve una fotografía de que llegaron a manotearse. Se sabe que si eran entre profesores y estudiantes o empleados y estudiantes o quién te quiénes, pero ahí está. Hubo un amago de violencia. Pero se extiende el paro. No se visualiza una solución. Eso es lamentable. En las informaciones que tenemos internacionales, Estados Unidos acaba de designar un nuevo representante de comercio para que se faje con nosotros, con todo lo que se ha quedado estancado y que no va a caminar de lo que se llama TLC. Y ha designado nada menos que a una mujer, Susan Schwab, es la nueva representante de comercio de los Estados Unidos. No se equivoquen porque sea una mujer. Recuerden que Estados Unidos tuvo una mujer ahí que fue la que negoció todo lo que se ha implantado en el mundo como la economía neoliberal, que se llama Carla Hills, en lo que concierne a la Organización Mundial de Comercio y al nuevo acuerdo internacional de comercio. Como ya sabemos, es la base en que se sustenta la economía neoliberal. Mientras tanto, el presidente de China llega a los Estados Unidos. Nosotros sacamos este trabajo por internet del New York Times, que dice que las necesidades de petróleo de China es un punto importante en la agenda de los Estados Unidos, o sea, en la agenda del presidente de Estados Unidos en la reunión con el presidente de China. Dice acá en el primer párrafo: la competencia por el acceso al petróleo está emergiendo como un punto importante en la agenda de la visita del presidente Hu Jintao a la Casa Blanca en esta semana. El presidente Bush ha pedido que la creciente demanda de petróleo de China es una de las razones de los precios en escalación del petróleo, y ha advertido a Beijing de que no trate de copar los suministros petroleros mundiales. Bueno, yo debo decirlo
lo que ya he dicho en más de una oportunidad. El auge de la economía china no es un fenómeno chino. Ahí está metida la mano del Council on Foreign Relations. Y el Council on Foreign Relations es la estructura más alta de lo que es la plutocracia de los Estados Unidos. Los principales funcionarios del gobierno del presidente Bush, de su primera gestión, y algunos todavía quedan en la segunda gestión, eran miembros del Council on Foreign Relations. Su actual secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que era su asesora, su consejera de Seguridad Nacional, era miembro del Council on Foreign Relations. Bueno, pues siguiendo la tradición de hace más de 50 años, la secretaria de Estado pasa a ser hoy secretaria de Estado, es decir, la antigua consejera de Seguridad, pero siguiendo la norma de que los secretarios de Estado son todos miembros del Council on Foreign Relations, como lo han sido los principales puestos del gabinete del presidente, incluyendo la Secretaría de Defensa, con la excepción notable del caso del señor Rumsfeld, que ahora está bajo fuego por todo ese disparate que ha armado con relación a Irak, que ahora trata de proyectarlo a Irán, y ahí tiene una revuelta de generales que ya está siendo recogida abiertamente en la prensa internacional y sobre todo en la prensa de los Estados Unidos. Los generales están muy conscientes de todos los errores que se han cometido, conceptuales, estratégicos, tácticos, de toda especie, en ese disparate que ha sido ese inicio de Tercera Guerra Mundial, como le llamó el ex jefe de la CIA, James Woolsey, a lo que está sucediendo ahí. Entonces eso es algo que nosotros le estamos dando seguimiento para ver por dónde va a seguir. Pero nosotros aquí en el patio, en la República Dominicana, no podemos seguir multiplicando los efectos de esa especulación que se nutre tanto de las acciones bélicas o las amenazas de acciones bélicas, como de las realidades de lo que está sucediendo en Nigeria, donde está aposentada nada menos que la Shell. Y entonces ahí los rebeldes que atentan contra las instalaciones petroleras, a su vez ayudan a que el precio del petróleo en la bolsa de Nueva York, que se mueve con todas esas expectativas o especulaciones, entonces suba. Si usted le suma a eso la tensión con Venezuela, entonces dígame si todo eso no es algo que se ha estado montando de una manera artificiosa, o sea, no responde a realidades. Y una de las cosas que teníamos ayer, recogida precisamente del internet, es que decía, esto salió del Wall Street Journal America en el periódico Listín Diario de ayer. Decía que el precio del crudo sigue en auge pese a altas reservas. Entonces le atribuía la culpa a los fondos de inversión y a los flujos nada menos que de los recursos de las petroleras. Si se mueven de un sitio para otro, eso desestabiliza las economías del mundo. Entonces todo eso tiene que ver con esto que estamos aquí recibiendo como influjo externo, pero como muy bien plantea el comunicado en espacio pagado de la comisión, hay que terminarle el jueguito a las generadoras con relación a este asunto, pero también hay que terminárselo a la Shell. Lo único que el gobierno parece, el presidente Leonel Fernández no está dispuesto a ponerle la mano a ese asunto, porque no puede tener un pie puesto en Petrocaribe y el otro pie puesto en la Shell, si la Shell sigue ahí donde está, en la refinería dominicana de petróleo. No es verdad que va a poderse aprovechar a Petrocaribe a plenitud, y nosotros vamos a seguir recibiendo facturaciones abultadas por la Shell, suministradas a la Secretaría de Industria y Comercio y oficializadas por esta, para que la paguemos nosotros los dominicanos. Por ese camino no podemos seguir. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillán Anita. Hasta luego.